Y vamos a comenzar esta actividad con un saludo de Matías Cosiña. Matías es el jefe de la división donde se aloja el tema de la CACEN y hemos desarrollado con su equipo un trabajo súper importante para lograr los informes y para lograr esta presentación. Matías. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, buenos días. Oye, bueno, buenos días a todas, a todos. Quería partir por agradecer el espacio a la Seremi, a Julia, a Santiago y a todo el equipo que está involucrado en no solo en la organización de este espacio que celebramos, sino que yo creo que también cabe celebrar y agradecer todo el trabajo de la Seremi de la región metropolitana en el análisis de las encuestas que produce el Ministerio de Desarrollo Social y otras fuentes de datos. La división Observatorio Social, que es la división que yo dirijo, es un equipo relativamente pequeño, somos entre 20 y 25 personas, dependiendo del periodo, y producimos no solo la CACEN, sino que además otras encuestas, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, y otra serie de encuestas grandes, complejas. Ya estamos, de hecho, trabajando en CACEN 2024. CACEN 2022 todavía estamos procesándola, digamos, pero CACEN 2024 ya está completamente en proceso de preparación. Y, y nada, todo ese esfuerzo, que es un esfuerzo financiero del Estado de Chile y un esfuerzo humano gigante de nuestro equipo y de otras personas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, solo tiene sentido si los datos se usan. Y como les decía, nosotros ya estamos pensando en 2024 y hacia más adelante, entonces los datos de 2022 y de las encuestas anteriores quedan ahí disponibles desde el día 1 para que las use las y los investigadores, la sociedad civil si quiere mirarla también, y el Estado. Y qué mejor que partir por casa, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dándole un énfasis territorial, porque nada, nosotros no podemos hacernos cargo de todo el análisis, pero los datos están y nos alegra mucho y nos produce mucha satisfacción ver que esos datos se usan. Y un ejemplo, yo diría, muy destacado de ese uso es el que hace la Secretaría Regional de la región metropolitana, que de hecho nos trae pillados, digamos, nos van mandando los informes de vivienda antes de que nosotros saquemos los datos nacionales de vivienda, entonces les pedimos que nos esperen un poco, trabajamos juntos y después de que salen los datos nacionales, ellos suelen salir el mismo día o el día después con un informe que generalmente el equipo de Julia y Santiago en particular en el análisis ya tenían hecho. Así es que nada más que destacar el esfuerzo, agradecerles el espacio y invitarles a todas y a todos a revisar este material, a meterse a la página web del Observatorio Social, donde están todas las cosas de CACEN. Anteayer publicamos un pequeño informe sobre vivienda y publicamos un montón de datos sobre vivienda en CACEN y van a salir muchas cosas más en lo que queda del año y el primer semestre de 2024. Y desde ya invitarles a promocionar CACEN 2024 cuando salga a terreno a fines del próximo año. Estamos con la mente y el esfuerzo puestos en eso. Así es que muchas gracias a la Seremi y al equipo de Julia por todo este esfuerzo y espero que sea un súper buen espacio de discusión. Yo voy a estar media hora y después me tengo que ir a otra reunión pensando, de hecho, en lo que viene, pero no quería estar ausente de estos primeros minutos al menos para saludarles y agradecer. Muchas gracias. Gracias, Matías. Muy amable. Bueno, y como hacía referencia a nuestra Seremi, Lorena Estivali, jefa. Gracias, Julia. Buenos días a todas y todos. Eh, Estoy en una actividad de personas mayores, por eso tanta dificultad, digamos, para conectarme. Pero claro, yo quería estar en este espacio porque primero yo creo que es imprescindible reconocer lo que dice Matías, el tremendo esfuerzo que hace el Estado para contar con datos que permitan tomar decisiones de política pública. Eso es clave, eso reduce la arbitrariedad, reduce la discrecionalidad respecto de cómo se asignan los recursos, etcétera, ¿no? La CACEN, como ustedes saben, es un marco eh, de, digamos, de trabajo
para todo lo que significa la revisión de los indicadores y de los factores que están dentro del registro social de hogares. Por lo tanto, tiene un valor que yo creo que ha estado no suficientemente ponderado, digamos, en sus aportes. Como dice Matías, lo más relevante de contar con investigaciones, con estudios, con encuestas nacionales de la magnitud que representa, digamos, la CASTEN, es que esos datos tengan utilidad, se puedan usar para tomar decisiones, se puedan procesar, y en eso quiero aprovechar de darle las gracias a Santiago, que va a ser el expositor de hoy día, eh, porque tal como dice Matías, los datos son nacionales, son bases de datos gigantescas, y lo que hace Santiago es justamente procesar datos para la región metropolitana, para que la CACEN tenga la posibilidad de tener pertinencia territorial, ¿no? Como es una fuente de datos tan grande y es un instrumento, digamos, de caracterización nacional, es imprescindible, y es una tremenda tarea la que hace Santiago, que es parte del equipo de la Julia, eh, en relación a procesar datos propios, ¿no? Eh, y esa es una tremenda pega que él hace silenciosamente, muy aplicado, ¿verdad? Pero como equipo también siempre están preocupados de, bueno, ¿cómo hacemos que estos datos tengan sentido, ¿verdad? Y sean de utilidad para los servicios, para los municipios, etcétera. Y eso es pura proactividad. Yo quiero también como valorarlo, agradecerlo, y por sobre todo señalarles que lo que van a trabajar hoy día en este seminario web es súper clave para comprender una serie de elementos eh, como relacionales sobre los enfoques de la pobreza. Uno dice, ¿por qué por ingresos tanto? Bueno, eso es clave, y Santiago es muy buen profe y les va a ayudar como a mirar, a poder comprender con un poco más de marco qué muestran esos datos, qué representan, ¿no? Para nosotros es muy importante, por ejemplo, que las políticas con enfoque de género puedan mirar, eh, por ejemplo, los comportamientos de pobreza respecto de la composición de hogares, y todos esos datos están en esta gran base de datos, ¿no? Así que bueno, yo no les doy más la lata, en verdad. Me voy a quedar un ratito escuchando la exposición, pero lo que quiero transmitirle es que ojalá nos usen como, como un espacio de fuente de información, muy precisamente trabajada, con mucho profesionalismo en este equipo, eh, y que, bueno, no alcanzamos a tener datos comunales, pero sí datos de nuestra región, de la complejidad y diversidad que tiene nuestra región, y eso es muy clave, por ejemplo, para eh, poder encontrar espacios en los cuales las políticas públicas, que todos los que estamos aquí tenemos que implementar, algunos diseñar, etcétera, para que efectivamente los datos orienten nuestro trabajo, ¿no? Así es que yo, gracias Julia, gracias Santiago y gracias a todos los que se han interesado. Es bien, súper motivante cuando uno ve que hace esta invitación y se inscribe muchísima gente. Eso es súper valorable, porque significa que estamos en sintonía respecto de que conocer más las características de la situación socioeconómica nacional y de las regiones, en este caso la nuestra metropolitana, es algo que es motivante para la gente, para los equipos, y eso hay que usarlo, fortalecerlo e instituirlo como una práctica, ¿no? El conocer, el tener evidencia, datos para poder tomar decisiones fundadas respecto a lo que se hace. Así que muchas gracias, Julia, gracias Matías también por acompañarnos, y que yo sé que va a ser muy provechoso. Les mando un abrazo, me voy a quedar aquí calladita escuchando la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy.
Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación que han preparado Santiago. Si tienen dudas, les pedimos por favor que las anoten en el chat, de modo que al final las podamos resolver, ¿ya? Para que sea un proceso ordenado y tal como dice la jefa, Santiago ahí tenga como para resolverlas todas y aclarar las dudas que se puedan presentar durante la presentación. Está siendo grabada este taller, este webinar, también va a quedar a disposición en nuestra nube. Ustedes saben que contamos con ese espacio que nos permite compartir la información, que esperamos todos puedan utilizarla en mayor o menor medida. Entonces los dejo con Santiago economista, y feliz de esta presentación. Santiago. Buenos días a todos. Quisiera saber si me escuchan bien. ¿Se me escuchan bien? Se escucha bien, Santiago. Perfecto. Bueno, saludos y bienvenidos a todos los presentes. Agradezco los conceptos de Matías Cosiña, del jefe del Observatorio Social, y de nuestra Seremi Lorena Estivales. Bueno, el objetivo de esta presentación es entregar los resultados de la encuesta CACEN 2022 correspondientes a la región metropolitana de Santiago. Como ustedes ya deben saber, hace varios meses las autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregaron los resultados de CACEN 2022 en el ámbito nacional, y el objetivo de esta presentación es mostrar, socializar los resultados de CACEN 2022 correspondientes a la región metropolitana de Santiago. Bueno, en primer término, algunos conceptos generales. Yo sé que muchos profesionales trabajan con la encuesta que hacen del ámbito regional, pero es importante dar algunos conceptos generales respecto a esta encuesta que no necesariamente son de completo dominio, público. En primer lugar, entre los objetivos de CACEN está conocer la situación de pobreza por ingresos y multidimensional de las personas y los hogares, así como la distribución de ingresos de los hogares. Ese es uno de los primeros objetivos de CACEN. También está identificar las carencias de la población en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, entorno, cohesión social, entre otras dimensiones. También evaluar las brechas de ingreso y carencias entre distintos grupos de la población, como niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres y hombres, personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas migrantes, entre otros grupos. También evaluar las brechas de ingreso y carencias entre las áreas urbanas y rurales, entre regiones también. Y, bueno, estimar la cobertura, la focalización y distribución de los principales subsidios monetarios de alcance nacional, según el nivel de ingreso y otras características de los hogares, para evaluar el impacto de este gasto en la pobreza y en el nivel y distribución de los ingresos de los hogares. ¿Cuáles son los actores institucionales involucrados en el proceso CACEN 2022? Bueno, en primer lugar, obviamente, el Observatorio Social dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el organismo responsable de CACEN, de la aplicación de la encuesta CACEN. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, que es responsable del diseño muestral, la enumeración de la vivienda y la elaboración de los factores de expansión. Bueno, el Centro de Microdatos, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que fue en este proceso encargado de la recolección y procesamiento de los datos. Tuvo a cargo el Centro de Microdatos del trabajo de campo, en esta versión de CACEN. Después tenemos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a cargo del cálculo de los indicadores de pobreza por ingresos y pobreza extrema por ingresos, corrección por no respuesta de variables de ingreso. También estuvo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoyó en el cálculo de carencias y índices sintéticos de pobreza multidimensional. También es necesario mencionar a la encuesta ACADEM, a cargo de la supervisión externa del proceso CACEN 2022, así como la capacitación, trabajo operativo y recolección de datos. Y el panel de expertos y expertas CACEN 2022, que es un grupo de profesionales de reconocido prestigio, cuyo cargo está a cargo del acompañamiento del proceso y asesoría transversal de todo del proceso CACEN. Bueno, algunos antecedentes respecto al proceso de producción de CACEN 2022. El trabajo de campo de CACEN 2022 se realizó entre el 1 de noviembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023. En ese periodo, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile completó entrevistas para 72.056 hogares que habitan 70.751 viviendas
en 335 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, obteniendo información respecto a las condiciones socioeconómicas en que viven 202.231 personas. La información obtenida en CACEN 2022 es representativa estadísticamente a nivel nacional para las zonas geográficas urbana y rural y a nivel de cada una de las regiones del país. En el caso de la región metropolitana de Santiago, la muestra de CACEN 2022 consideró información de 13.202 hogares, correspondientes a 38.674 personas. Se estima que la encuesta tiene un error absoluto de 0,5 puntos porcentuales para la estimación de la incidencia de la pobreza de ingreso en la región. O sea, se estima un porcentaje de población en situación de pobreza de ingreso, y ese dato que he obtenido de CACEN tiene un margen de error de 0,5 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo. A eso me refiero. Bueno, ¿qué innovaciones incorporó el proceso CACEN 2022 respecto a procesos anteriores que es necesario destacar? En primer lugar, en la elaboración de la muestra se utilizó el nuevo marco muestral de viviendas 2020, construido por el INE a partir del censo 2017. Es el marco muestral más actualizado disponible, que, como señalo, es el marco muestral de viviendas elaborado en el año 2020 y que remite al censo 2017, y eso fue una labor realizada por el INE. Bueno, en segundo lugar, tras la versión 2020, en pandemia se volvió a realizar en modalidad presencial en hogares, y por primera vez se aplicó mediante dispositivos móviles, ya no mediante papel, sino mediante dispositivos móviles. Como sabemos, el proceso que hacen en pandemia 2020 se aplicó principalmente vía telefónica en atención a al problema sanitario que involucraba la pandemia, y ahora se volvió en CACEN 2022 la modalidad presencial, y con esta nueva innovación que se aplicó mediante dispositivos móviles. Se actualizó el módulo de identidad de género y orientación sexual de acuerdo con las nuevas consideraciones internacionales y nacionales. Estas preguntas fueron contestadas de manera autoaplicada y confidencial por las personas encuestadas utilizando el dispositivo móvil tablet. Y otro aspecto que es necesario señalar, también otra innovación importante, que los factores de expansión de la encuesta, los cuales son construidos por el INE, se actualizaron en dos sentidos. Primero, se consideraron para su elaboración las proyecciones de población realizadas por el INE a partir del censo 2017, y adicionalmente se utilizó una nueva metodología de calibración de estos factores de expansión, una metodología conocida como Racking, que permite expandir a los totales poblacionales tomando en cuenta características demográficas de la población, sexo y grupo etario. Por esta razón, los valores de la serie aquí presentados pueden diferir levemente de las estimaciones publicadas en versiones previas de CACEN. A lo que me refiero con este último punto, esta metodología de calibración lo que permite es mejorar un poco el problema estadístico de la subrepresentación o sobrerepresentación de algunos grupos específicos de población, y en ese aspecto es un mejoramiento respecto a los factores de expansión disponibles en procesos anteriores. Y producto de estos nuevos factores de expansión, se produjo un empalme hacia atrás, por lo cual cifras previas de CACEN sufrieron, de 2020 hacia atrás, sufrieron algún ajuste menor en consideración al uso de estos nuevos factores de expansión. Bien, vamos a partir con los resultados de CACEN 2022 correspondientes a la región metropolitana. En primer lugar, es necesario señalar el dato de línea de pobreza y pobreza extrema. Ustedes lo ven en esa planilla. Es importante señalar que la línea de pobreza es relativa al tamaño del hogar. No es como hasta la CACEN 2011, lo que uno tenía es que la línea de pobreza se calculaba el ingreso total del hogar, se percapitaba por el número de miembros de su hogar, y ese valor se comparaba con una línea de pobreza que solamente era distinta entre el sector urbano y rural. Ahora, no existe esa distinción entre urbano y rural, y la línea de pobreza es pertinente al tamaño del hogar, pero tomando en cuenta un factor de economía de escala. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el proceso CACEN 2022, la línea de pobreza por adulto equivalente es de 216.849 pesos, y la línea de pobreza extrema, lo que antiguamente se llamaba línea de indigencia, ahora se llama pobreza extrema, es de 144.566 pesos. Pero al pasar a un hogar compuesto por dos miembros,
la línea de pobreza pertinente es otra, es 352.273 pesos, pero que no es exactamente el doble de la línea de pobreza correspondiente a los hogares con un solo miembro, sino que es menos del doble porque se reconoce el factor de economía de escala al interior del hogar. Entonces, la línea de pobreza es pertinente al tamaño del hogar, pero no al pasar de un hogar de 2 a 3, por ejemplo, no se triplica el valor de la línea, sino que es menos que el triple por el factor que les señalo, que es el reconocimiento de la existencia de economía de escala al interior de los hogares. Bueno. En primer término, vamos a entregar resultados de pobreza extrema, de pobreza y pobreza extrema de ingresos en la región metropolitana de Santiago. Quisiera saber si me escuchan bien hasta ahora, ¿no hay problema? Perfecto. Bien. Primero, algo respecto al contexto nacional. De acuerdo a los resultados de CACEN 2022, el dato nacional ya es conocido por todos, el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos alcanzó al 6,5% a nivel nacional. En el caso de la región metropolitana de Santiago, el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos alcanzó al 4,4%. Esta cifra se descompone en 1,3% de personas en situación de pobreza extrema y un 3,1% de personas en situación de pobreza de ingresos no extrema. El total de población regional en situación de pobreza de ingreso alcanza a 368.000 personas, que se descomponen entre 108.000 personas en situación de pobreza extrema de ingresos y 259.000 personas en situación de pobreza no extrema de ingresos. Bueno, si uno elaborara un ranking entre las 16 regiones del país, me parece que es una de las regiones con porcentaje de pobreza de ingresos más bajo. Al comparar el dato CACEN 2022, que ustedes ven ahí al final de la serie, que es un 4,4%, que se descompone de la forma que ya señalé, comprobamos que es mucho más bajo que el resultado de CACEN 2020 en pandemia y aún incluso queda por debajo del registro de CACEN 2017, con lo cual el dato de pobreza, de porcentaje de población regional en situación de pobreza de ingresos es históricamente el más bajo desde que hay una serie comparable hacia atrás, hasta el 2006. Como les señalo, la serie histórica hacia atrás sufrió algunos pequeños ajustes por el tema de la actualización de los factores de expansión en la forma que ya señalé. El dato histórico que teníamos, por ejemplo, para CACEN 2020 era 9%, pero con este ajuste del factor de expansión ahora queda en 8,8%. Y así también hubo algún leve ajuste en los porcentajes de pobreza de ingresos históricos desde 2017 hacia atrás. Por lo tanto, como les señalo, al igual que así como el dato nacional de pobreza de ingresos fue el más bajo, desde que hay series, datos comparables, etc., también eso se reproduce en el caso de la región metropolitana de Santiago. Este 4,4% es el más bajo desde que tenemos datos comparables atrás. Bueno, al examinar cómo se afecta la pobreza de ingresos a ciertos grupos de población, primero, si desagregamos el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos por sexo, vemos que esta afecta al 4,1% de los hombres y al 4,7% de las mujeres. El porcentaje de población, ya sea femenina y masculina, en situación de pobreza extrema, de ingresos es exactamente el mismo, 1,3%, pero hay una diferencia estadísticamente significativa en el caso de la pobreza no extrema, que esta afecta a un 2,8% de los hombres versus un 3,4% de las mujeres. El dato, ahí al final está el dato regional que ya señalé. Bueno, si uno analiza desagrega por grupo etario el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos, ve una regularidad que hemos visto en los últimos años que se mantiene más o menos establemente, que es en los grupos de etarios más jóvenes, el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos es significativamente más alto que el promedio regional y obviamente que los grupos de edad más avanzada.
Específicamente en el grupo de niños de 0 a 3 años alcanza un 8,5% y en el grupo de niños de 4 a 17 años alcanza un 7,1%. La explicación de esto generalmente va en el sentido de que los hogares de ingresos más bajos generalmente tienen un tamaño mayor debido a la presencia de niños en ellos y por eso uno tiende a ver que esta regularidad se mantiene en el tiempo que en los grupos etarios más bajos el porcentaje de pobreza de ingresos es más alto que las edades más avanzadas y que en el promedio regional. Si uno desagrega el porcentaje de población en pobreza de ingresos de acuerdo a la pertenencia a alguna etnia, lo que muestran los datos es que si bien es marginalmente mayor el porcentaje de población en situación de pobreza e ingreso entre la población perteneciente a pueblos indígenas de la región, un 4,6% versus un 4,4% entre la población que no pertenece a pueblos indígenas. Los datos nos señalan que el análisis que esta diferencia no resulta ser estadísticamente significativa. O sea, la diferencia queda dentro del intervalo de confianza y no podemos decir que esta diferencia que muestran los datos sea estadísticamente significativa. Donde sí es estadísticamente significativa es respecto a si desagregamos la pobreza de ingresos respecto al lugar de nacimiento de las personas. Porque de acuerdo a CACEN 2022, si el porcentaje de pobreza de ingreso entre la población nacida en Chile residente en la región alcanza el 3,9%, entre la población inmigrante o nacida fuera del territorio nacional es el doble, alcanza el 7,8%. Y el porcentaje de pobreza extrema también es aún más que el doble, ¿sí? Sí, es 1,1% entre la población nacida en Chile, entre la población nacida fuera de Chile alcanza al 2,5%. Y en este caso sí las diferencias entre uno y otro grupo son estadísticamente significativas. Ahora, bueno, desde 2013 tenemos un nuevo indicador de pobreza, que es el dato de pobreza multidimensional. Y ese es el resultado que vamos a entregar aquí. De acuerdo a la metodología de pobreza multidimensional con 5 dimensiones, que es la que se implementó a partir del año 2015, que considera 5 dimensiones, las 4 dimensiones tradicionales de educación, trabajo, salud y la dimensión adicional de entorno y redes, y vivienda también. A nivel nacional existe un 16,9% de personas en situación de pobreza multidimensional, lo cual involucra a 3.313.000 personas. En el caso de la región metropolitana de Santiago, de acuerdo a CACEN 2022, viven en situación de pobreza multidimensional 1.400.000 personas, lo cual equivale al 17,1% de la población regional. Bueno, en este gráfico mostramos la evolución de la pobreza multidimensional en la región metropolitana, distinguiendo por las dos metodologías, porque hasta de acuerdo en CACEN 2013 se introdujo la metodología tradicional, digamos que tenía 4 dimensiones, y a partir de 2015 se introduce la metodología que tiene 5 dimensiones. Entonces, aquí mostramos la evolución de las dos. Como sabemos, el 2020 no fue posible disponer del indicador sintético de pobreza multidimensional en atención a que las condiciones que puso la pandemia no tornaron imposible contar con todos los indicadores necesarios para construir ese indicador sintético. Por lo tanto, para 2020 no tenemos ese registro, solamente se dispone de algunos indicadores que componen el indicador, pero el indicador sintético no fue posible obtenerlo. En todo caso, ya sea con una u otra metodología, ya sea la que tiene 4 dimensiones o la que tiene 5, vemos que la diferencia respecto a la medición anterior, que está disponible, que es 2017, hay un descenso que es estadísticamente significativo. En el caso, como ya señalé, para la metodología con 5 dimensiones, el porcentaje de población regional en situación de pobreza multidimensional alcanza el 17,1%, lo cual se compara favorablemente con el registro correspondiente al 2017, que fue el 19,7%. También, si uno hace la estimación con la metodología con 4 dimensiones, advierte una caída que es estadísticamente significativa.
Bueno, estos porcentajes de población, estos porcentajes son respecto al total de población en situación de pobreza multidimensional, ya sea con una u otra metodología. En este cuadro que muestro a continuación, calculo no respecto a la población total, sino que a los hogares. Hay que comprender, tener en cuenta que los indicadores que componen la metodología de medición multidimensional de la pobreza se definen a partir de los hogares. Y lo que nos muestran los datos, bueno, en la columna del medio, como ustedes ven, que corresponde a 2020, no está el indicador global, porque no fue posible disponer del indicador sintético, pero lo que muestran los datos es que las caídas significativas respecto a 2020 y 2017 también se observan en dos indicadores, que son el indicador de asistencia y el indicador de rezago, que hay caídas estadísticamente significativas. Y por el contrario, en el indicador de atención de salud hay un aumento de población carente respecto a 2020, cosa que también ocurre en el indicador de seguridad social. Los datos que están con asteriscos, lo que se revela ahí, lo que se señala es que la diferencia que no es estadísticamente significativa respecto a ya sea casi en 2020 o a 2017. En este caso, lo que muestra este cuadro son los porcentajes de pobreza multidimensional respecto al total de hogares, no de personas, por eso hay una diferencia, por eso el dato 2022 dice 12,7%, porque está medido respecto al total de hogares, no de personas. Bien, ahora, un aspecto interesante a señalar cómo se cruzan estos dos conceptos de pobreza que incorpora CACEN, que son el concepto de pobreza por ingresos y el concepto de pobreza multidimensional. Son conceptos distintos que tienen zonas en común, pero que son conceptualmente distintos y no corresponden correctamente. Entonces, no responden, no se intersectan totalmente. Entonces, ese es el análisis que se desarrolla en este gráfico. En la primera parte, lo que desagregamos, ustedes ven ahí, es el total de población en situación de pobreza de ingresos, que como se señala, es un 4,4% del dato que ya entregué a varias láminas atrás, pero que de ese 4,4% de población en situación de pobreza de ingresos residente en la región metropolitana de Santiago, hay un 1,5% que además de estar en situación de pobreza de ingresos, además de eso, se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Eso correspondería a un 1,5% de la población regional y en términos de la cantidad de personas afectadas sería 123.000 personas. Repito, personas que además de estar en situación de pobreza de ingresos, estarían en situación de pobreza multidimensional. Ahora, si por el contrario analizamos el conjunto de personas, el 95,6% de personas que no son pobres del punto de vista de los ingresos, vemos que dentro de ese grupo existiría un 15,3% de personas que no son pobres desde el punto de vista de los ingresos, pero sí lo son desde el punto de vista multidimensional. Y en este caso, eso afectaría a 1.276.581 personas residentes de la región metropolitana de Santiago. La suma de estas dos, del cuadrado rojo más el cuadrado azul que ustedes ven ahí, me da el total de personas viviendo en situación de pobreza multidimensional. Ah, perdón, me fui muy para atrás. Uy, disculpen. Ya. Bien. A continuación, ¿me escuchan bien hasta aquí? ¿Todo bien? Voy a pasar revista a los resultados respecto a la evolución de la distribución de ingresos entre los hogares. Cómo han evolucionado los ingresos del hogar y la distribución de estos ingresos, de acuerdo a CACEN 2022. Bueno, lo que ustedes ven en este cuadro, en la parte superior, la evolución histórica de distintos conceptos de ingresos de los hogares, no de personas, sino de los hogares. En primer lugar, ustedes ven está el dato correspondiente a ingresos del trabajo. Después están los ingresos autónomos, que son los ingresos autónomos son los ingresos que los hogares generan con sus propios recursos, ya sea el ingreso del trabajo o rentas del capital, jubilación, en fin, son ingresos autogenerados. Y los ingresos del trabajo obviamente están incluidos dentro de estos ingresos autónomos. Bueno, si a los ingresos autónomos
le añadimos los subsidios monetarios que las personas y hogares reciben del Estado, llegamos finalmente al ingreso monetario. ¿Qué es lo que nos muestran los datos de CACEN 2022? Bueno, como ustedes ven, si ven la curva que está en la parte inferior de la pantalla, las tres definiciones de ingreso registraron una caída muy significativa entre 2017 y 2020 como efecto indirecto de las medidas sanitarias que debió implementar la autoridad, o sea, como efecto de la pandemia. Hubo muchas actividades de la economía regional que se vieron muy afectadas y obviamente esto repercutió en los ingresos de las personas y los hogares. Entre 2017 y 2020, los ingresos del trabajo de las personas cayeron un 12%, los ingresos autónomos cayeron casi un 9%. Los subsidios monetarios jugaron un rol muy importante en términos de compensar la caída en los ingresos autónomos de las personas. Y los ingresos monetarios también se vieron afectados, pero como señalo, el aumento de los ingresos monetarios sirvió para compensar en alguna medida la caída de los ingresos monetarios autónomos de los hogares. Y entre 2020 y 2022 la recuperación es muy importante y los ingresos del trabajo de las personas se recuperan un 10,3%, los subsidios, los ingresos autónomos un 7,4% y los ingresos monetarios se recuperan un 7,7%. Pero si ustedes ven el cuadro que está en la parte superior de las tres definiciones de ingreso, ya sea del trabajo autónomo o incluso ingreso monetario, ninguno recupera, ninguna categoría de ingresos recupera aún el nivel que tenía en el año 2017, en moneda comparable. Todo esto está expresado en pesos de noviembre de 2022, por lo tanto es posible hacer la comparación. Tanto el ingreso del trabajo, ni el ingreso autónomo, ni siquiera el ingreso monetario todavía queda marginalmente, sí, pero todavía está en un nivel que no alcanza el que tenía el año 2017. Si bien, como se advierte, el rol que jugaron los subsidios monetarios fue muy importante en términos de amortiguar la caída en los ingresos autónomos de los hogares. Bien, pero es interesante ver qué pasó con estas distintas categorías de ingresos que uno discrimina por decil de ingresos, en el caso de los distintos grupos socioeconómicos. En este cuadro tenemos desagregados los ingresos promedio mensual del trabajo de los hogares por decir de ingreso autónomo regional para los años 2017, 2020 y 2022. Bueno, lo que ustedes ven ahí es que entre 2000, si comparan la línea, si comparan los años de 2010, los ingresos de 2017 y 2020 para los 2 o 3 deciles de menores ingresos, el decil 1 es el de ingresos más bajos y el decil 10 el de ingresos más altos. En el caso del decil 1, por ejemplo, la caída entre 2017 y 2020, es cosa de mirar ahí, fue muy dramática en términos de los ingresos del trabajo de los hogares. Entre 2020 y 2022 claramente hay una recuperación muy fuerte, pero todavía los ingresos del trabajo del primer decil se ubican en 2022 casi un 35% por debajo del nivel que tenían en 2017. En el caso de los deciles 2 y 3 también hubo una recuperación muy fuerte entre 2020 y 2022, pero es cosa de ver el nivel que alcanza los ingresos del trabajo de los hogares ingresos del trabajo de los hogares correspondientes a esos grupos socioeconómicos y ve que todavía su nivel está bastante por debajo del nivel alcanzado en 2017. En el caso, lámina siguiente, en el caso de los ingresos autónomos, uno ve un panorama similar. Bueno, por razones obvias, los ingresos del trabajo son una parte casi muy importante dentro de los ingresos autónomos autogenerados por los hogares, y advierte un panorama bastante similar, en términos de que, si bien entre 2020 y 2022 hubo una recuperación muy importante de los ingresos de los hogares, sobre todo estoy fijándome siempre en los deciles de ingresos más bajos, deciles 1 y 2 principalmente, todavía en 2022 los ingresos autónomos de los hogares correspondientes al primer decil se ubican un 26% por debajo del nivel que tenían en 2017. ¿Ah? Y en el caso del decil 2, todavía se ubican un 7% por debajo del nivel que tenían en 2017. Si bien, como señalo, hubo una recuperación muy importante entre 2020 y 2022.
Los subsidios monetarios jugaron un rol muy importante, como ya he señalado, en términos de amortiguar la caída, la fuerte caída que tuvieron los ingresos autónomos de los hogares de los correspondientes a los deciles más pobres entre 2017 y 2020. Aquí uno puede ver que respecto a 2017, los subsidios monetarios promedio recibidos por el decil 1 alcanzan un nivel que es 71% más alto que tenían 5 años antes. En el caso del decil 2, en 2020, el subsidio monetario promedio que recibía un hogar correspondiente al decil 2 era un 85% más alto que el que recibía en 2017, y en el caso del decil 3 se duplica. Vuelvo a repetir, el rol que jugaron estos subsidios monetarios en términos de amortiguar la fuerte caída que tuvieron los ingresos del trabajo de autónomos de los hogares fue muy importante durante el proceso de la pandemia. Bueno, y en el caso de los ingresos monetarios, lo que uno ve es que, por ejemplo, en el caso del primer decil, los ingresos monetarios del primer decil todavía en 2022 tenían un nivel que era un 3,3% más bajo que el de 2017. Y esta caída, bueno, este efecto, si uno ve que fueron muy golpeados los deciles de ingresos más bajos entre 2017 y 2020 por la pandemia, el rol que jugaron los subsidios monetarios fue muy importante en términos de amortiguar ese efecto. Y por eso uno ve que entre 2017 y 2020, si bien todavía se observa una caída de los ingresos, entre 2017 y 2022 todavía los ingresos monetarios de los hogares pertenecientes al primer decil están por debajo del nivel que tenían 5 años antes, es solamente un 3,3%. Vuelvo a repetir, los ingresos monetarios de los hogares se componen de la suma de los ingresos autónomos, o sea, ingresos autogenerados, más los subsidios monetarios. Eso nos conduce al concepto de ingreso monetario. Bien. En esta parte, bueno, es importante ver qué pasó con los indicadores de distribución del ingreso de los hogares durante los últimos años. Y lo que tenemos en este cuadro estadístico que ustedes ven ahí, en la parte superior tenemos cuatro indicadores de distribución del ingreso que son muy utilizados en el análisis distributivo, que son el índice 2020, que es la relación que existe entre los ingresos del quintil más rico y del quintil más pobre, o sea, del 20% de hogares de ingresos más altos y el 20% de hogares de ingresos más bajos, usando como concepto de ingreso el ingreso autónomo. El segundo indicador, el índice 1040, que es la relación entre los ingresos del 10% de hogares de ingresos más altos y los ingresos del 40% inferior de la distribución. Este indicador también es conocido en la literatura, se conoce como índice de Palma, y bueno, es en honor a un economista chileno, el economista Gabriel Palma, que yo creo que es profesor que hace clase en Gran Bretaña. Y la lógica que hay detrás del uso de este indicador es que él lo que había comprobado es que la distribución del ingreso, al hacer análisis en serie en series de tiempo, variaba muy poco en los deciles intermedios de la distribución, o sea, la parte media de la distribución en el tiempo no cambiaba mucho su participación, o sea, me refiero al decil 5 hasta el 9, y la distribución, entre comillas, se jugaba entre lo que pasaba entre el decil de ingresos más altos y el 40% de ingresos más bajos. Por eso, este índice 1040 se llama también índice de Palma en honor a este economista chileno. Bueno, lo que muestran los datos en la parte superior, las tres conceptos, bueno, me falta un indicador muy importante que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, a diferencia de los otros indicadores, tiene la ventaja que toma en cuenta toda la distribución de ingresos, ya sea a nivel personal o en este caso de hogares. Barre por toda la distribución completa, porque si ustedes se fijan, los otros tres indicadores tomaban ciertos segmentos de la distribución y las relaciones entre esos segmentos para estimar la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini barre por toda la distribución. Y es un estadístico que se evalúa entre 0 y 1,
asociándose un valor de 0 a una sociedad utópica que hay una igualdad perfecta, que todos los individuos tienen exactamente el mismo ingreso, y un valor de 1 a otra situación hipotética en que hay un individuo que tiene, o un hogar, que tiene todos los ingresos y el resto nada. Entonces la distribución real que uno ve se mueve entre esos dos extremos, entre 0 y 1. Bueno, y lo que uno ve entre 2017 y 2020, en el caso del ingreso autónomo, en la parte superior, es que los conceptos de los 4 indicadores muestran un deterioro en términos de que la distribución del ingreso se hizo más desigual entre 2017 y 2020, proceso que se revierte entre 2020 y 2022 al recuperarse los ingresos de los hogares, sobre todo de los de la parte inferior de la distribución, en términos de ingresos. Y la parte inferior de este cuadro calcula los mismos indicadores, pero respecto a los ingresos monetarios. Ahora, si ustedes comparan los indicadores, cualquier indicador de la parte inferior con los de la parte superior, para cualquier indicador en cualquier año, los valores de la parte de abajo son más bajos, tienen niveles más bajos, si bien la evolución, el cambio entre un año y otro es más o menos la misma, pero los niveles son más bajos porque los indicadores de la parte inferior utilizan el concepto de ingresos monetarios, el cual incluye los subsidios monetarios que tienden a morigerar un poco el efecto de la desigualdad sobre los ingresos autónomos de los hogares. Por eso los niveles son más bajos en el caso de ingresos monetarios, si bien la evolución es más o menos similar. De hecho, también en el caso de ingresos monetarios, ustedes ven que entre 2017 y 2020 hubo un aumento importante de la desigualdad, y entre 2020 y 2022 la desigualdad para cualquiera de estos indicadores se reduce. Bien. En esta última parte de la presentación vamos a examinar algunos aspectos que fueron tema de debate público en la entrega de resultados de CACEN 2022 respecto a que, bueno, uno podría decir que hay un aspecto como contraintuitivo, hay un aspecto respecto a los resultados de CACEN 2022 que pudiera resultar un poco contraintuitivo en términos de que hemos visto ya en que en varias categorías de ingreso al trabajo, ingreso autónomo, ingreso monetario, todavía no se recuperan los niveles promedio del año 2017. Sin embargo, el dato de pobreza de ingresos resultó históricamente bajo, tanto a nivel nacional como a nivel de la región metropolitana de Santiago. Entonces, en estas últimas láminas vamos a tratar la idea es echar un poco más de luz sobre ese aspecto y explicar a qué se debe. Bueno, en primer término, hay que comprender que la línea de pobreza que usamos para medir la pobreza de ingresos en CACEN tiene dos componentes. Uno es la canasta básica, el valor de la canasta básica, y el otro componente que tiene la línea de pobreza es un componente no alimentario, que es el resto. Usted ve, por ejemplo, para el año 2016, la línea de la pobreza por adulto equivalente, la que ya señalamos varias láminas atrás, que es 216.000 pesos, y eso se compone entre el valor de la canasta, que es 63.587 pesos, el valor de la canasta básica de alimentos, y el componente no alimentario, que es de 153.000 pesos. Entonces, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta que entre en el tiempo, el valor de esta canasta, de la canasta básico, este componente de la línea de pobreza, se va actualizando de acuerdo a la variación en el IPC de los bienes alimenticios que integran esta canasta. Estos precios van cambiando en el tiempo y eso es lo que da el valor en el precio, el reajuste, digamos, en el costo de esta canasta. Y en nuestro ministerio la calcula mes a mes y el valor de esta canasta, y esos resultados están disponibles en la web institucional. Ahora, ¿cómo se reajusta el otro componente? El componente no alimentario no se reajusta, se reajusta de otra forma, se reajusta de acuerdo a la variación del IPC deducido los alimentos y otros bienes, creo que el consumo de comida en restaurantes, cafés y otras cosas. Pero el IPC deducido los alimentos, el IPC general deducido los precios de los alimentos, es el estadístico que se utiliza para reajustar
el componente no alimentario de la línea de pobreza, la parte que ustedes, la franja que ustedes ven acá en celeste. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, entre 2017, por ejemplo, si ven, lo que ven en la última columna de la parte inferior del gráfico es cómo varió el valor de la canasta, vemos la penúltima, pero entre 2020 y 2022 la canasta básica de alimentos aumentó en un 33,6% y el componente alimentario solo lo hizo en un 21,1%. Pero si uno evalúa con el periodo 2017-2022 globalmente, la canasta básica de alimentos aumentó casi en un 53%, mientras el componente no alimentario solamente lo hizo en un 31,5%. La línea de pobreza globalmente aumentó, fue reajustada en un 37,1% y pongo como referencia la variación del IPC que en este caso alcanzó al 31,3%. Bien, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Primero que nada, hay que tomar en cuenta un concepto importante. ¿Cuál es el ingreso que se utiliza para determinar si un hogar se encuentra sobre o bajo la línea de la pobreza? No es el ingreso autónomo, no es el ingreso monetario, es el ingreso total del hogar. Ahora, ¿cómo se estima este ingreso total del hogar? Primero, tenemos el ingreso autónomo, que ya hemos definido que el ingreso autogenerado por los hogares de acuerdo a sus propios recursos productivos, ya sea ingreso del trabajo, renta del capital, jubilaciones u otros. Y si a ese ingreso autónomo le sumamos los subsidios monetarios que los hogares reciben por parte del Estado, llegamos al ingreso monetario. Repito, ingreso autónomo más subsidio monetario, ingreso monetario. Pero al ingreso monetario se le añade otra partida, otro ítem que es el alquiler imputado. A ver, este concepto de alquiler imputado siempre ha formado parte, es una categoría de ingresos que siempre se ha considerado en la encuesta CACEN históricamente, y que es una imputación que se añade a aquellos hogares que viven en casa propia. La racionalidad económica que hay detrás de esto, que los hogares que viven en una vivienda que es propia tienen una liberación de recursos porque no tienen que pagar un alquiler. Entonces, esta imputación se añade a la corriente de ingresos, se añade al ingreso monetario, y de ahí se obtiene el ingreso total del hogar. Como ustedes pueden ver, un aspecto muy importante, esta categoría de alquiler imputado siempre ha formado parte del ingreso total del hogar en todas las CACEN y el dato se genera a partir de la respuesta que el mismo entrevistado da en la encuesta. O sea, de hecho, en el cuestionario CACEN 2022, ustedes lo van a poder comprobar, se le pregunta a la persona, al entrevistado, cuál es el costo de alquiler de una vivienda similar a la que usted vive. Entonces, este dato de alquiler imputado se genera a partir de la respuesta que da el mismo entrevistado. Y como ustedes pueden ver, en el caso, por ejemplo, del decil 1, que es el decil de ingreso más bajo, alcanza un monto importante, que es 279.000 pesos, y lo que quiero graficar aquí, que el monto es una magnitud importante en el caso de los hogares pertenecientes a los deciles más bajos, es casi bastante más del 40%. En añadidura a eso, en el caso de los hogares de los deciles de la parte inferior de la distribución, hay una mayor proporción de hogares que son propietarios de su vivienda de la que uno observa en los deciles de ingresos más altos. Vuelvo a repetir, esta categoría de alquiler imputado solamente se añade a aquellos hogares que viven en una vivienda que es propia, o bien cedida o que tienen usufructo. En el caso de los hogares que pagan arriendo, arriendo por su vivienda no se añade este ítem. Y este ítem, repito una vez más, se genera, no es una corrección estadística que alguien añade exógenamente, sino que siempre ha formado parte de un componente del ingreso total de los hogares en toda la encuesta que hacen, y se añade y se genera a partir de la información que entrega el mismo encuestado. Adicionalmente, les señalo que a partir de CACEN 2013 ya no se hace la corrección por cuentas nacionales, que antiguamente se hacía los datos CACEN, se hacía una corrección a los datos de ingreso por cuentas nacionales, en atención a que esta metodología no estaba normada internacionalmente, se dejó de hacer y el dato es el dato. Bien, y en la última lámina, ¿qué es lo que quiero mostrar? Entonces, lo que ustedes ven en esta lámina, yo comparo
¿cuánto fue reajustado este alquiler imputado, digamos, entre 2022 y 2017? Aquí estoy comparando, ojo, ojo, es la variación nominal. Estoy comparando ingresos de 2022, moneda, o sea, alquiler imputado en moneda 2022 con alquiler imputado en moneda 2017. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Porque el precio del alquiler debería estar conceptualmente incluido en el componente no alimentario de la canasta, corresponde a ese ítem, deberíamos incluirlo ahí. Y lo que uno ve es que en el caso del primer decil, entre 2017 y 2022, los ingresos por el alquiler imputado en términos nominales, no en moneda comparable, fueron reajustados en un 67%, y en el caso del segundo decil un 48% y el tercer decil un 54%. Ustedes ven ese reajuste que tuvieron el alquiler imputado es bastante más alto que el reajuste que ustedes ven acá en el componente no alimentario de la canasta entre 2017 y 2022, que solamente fue un 31,5%. O sea, este aumento, este reajuste del alquiler imputado en el caso de los deciles más bajos, es que es un componente del ingreso total del hogar, de acuerdo a la metodología que se ha adoptado de 2013 y que se ha mantenido totalmente inalterada, es un componente del ingreso total del hogar, no es un ingreso efectivo, pero es una imputación que corresponde realizar al ingreso total del hogar. Y de alguna forma, el crecimiento que ha tenido, sobre todo los deciles de ingresos más bajos, es el que nos ayuda en una medida importante a explicar que tengamos una caída tan significativa en la pobreza, históricamente, incluso respecto a 2017. Entonces, recapitulando, este concepto de alquiler imputado siempre ha formado parte del ingreso total del hogar, si bien de la contabilización del ingreso total del hogar para efectos de estimar el porcentaje de población en situación de pobreza de ingresos, si bien no es un ingreso efectivo, sino que es una imputación que se genera a partir del dato que el mismo encuestado entrega durante la encuesta. Y como vuelvo a repetir, el reajuste significativo que tuvo este indicador entre 2017 y 2020, entre 2017 y 2022, que como vemos al comparar los datos nominales es bastante alto. En el caso del primer decil alcanza el 67,1%, queda bastante por sobre el 31,5%, que es el componente no alimentario de la canasta, que es la variación que tuvo el componente no alimentario de la canasta entre 2017 y 2022, y que es este componente no alimentario, que es la parte donde deberíamos conceptualmente incluir el precio del alquiler. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el incremento de los subsidios monetarios entregados por el Estado ayudó prácticamente a compensar la caída de los ingresos autónomos, y este ítem de alquiler imputado, que siempre ha formado parte de los ingresos total del hogar, contribuyó, contribuyó en términos de que aumentó, a explicar la reducción en la incidencia de la pobreza de ingresos de la población regional. Eso es todo. Muchas gracias. Quedo atento a hacer una... Muy bien, muchas gracias, Santiago. ¿Dudas, consultas, algún comentario que quieran realizar? Julia, Sí, hola. Ah, perdón. hola. Ay, Julia, perdona. Dale, Quería hacer una Consuelo. consulta. No sé si esta presentación que la van a compartir la nueva inversión en el boletín o cómo la podemos Sí, tener. vamos a Sí. dejarla en la nube, también en el video de esta Ah, webinar. ya. Y, Ok. y sí, lo vamos a dejar ahí compartir. Ya. Y bueno, y felicitar a ustedes porque encontré que está súper clarita, buenísima. Y me gustaría como sacar conclusiones de todos estos datos. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Porque, claro, es como bien evidente, está súper claro el deterioro, qué sé yo, y todo eso, pero me gustaría como tener las conclusiones y cómo ocupar esta información, como qué proyectos tenemos que hacer, qué tenemos que hacer como
aumentar ahí la... Yo lo que veo por el tema del alquiler imputado, que lo encontré súper interesante ese concepto, como en el fondo es como la falta de vivienda que tiene la gente, o sea, no tiene casa, no hay, hay un déficit así de vivienda, como que hay varias conclusiones que uno podría sacar. Me gustaría que ahí Santiago si nos pudiera comentar algo. Eso, gracias. ¿Sí me escuchan? A ver, la lógica del concepto del alquiler imputado es la racionalidad económica que hay detrás de eso es la siguiente, que los hogares que viven una vivienda que es propia tienen una liberación de recursos por el hecho de no tener que pagar alquiler. Entonces, en el caso de esos hogares, los hogares que viven en vivienda propia, bueno, también el caso de los hogares que viven en una vivienda que tienen usufructo de la vivienda o vivienda cedida, se añade este alquiler imputado. Obviamente en el caso de los hogares que viven en una vivienda por la cual pagan arriendo, no corresponde asignar. No es un ingreso efectivo, sino que es una imputación que se hace que siempre ha formado parte del ingreso, de los ingresos totales de los hogares. Ahora, respecto a la pregunta que usted señala, bueno, nosotros precisamente el día de ayer liberamos los resultados del módulo vivienda correspondiente a la región metropolitana y ahí están consignados, hay bastante, estos resultados que acabamos de entregar ahora son como un gran brochazo general de los resultados de CACEN 2022 en la región, pero nosotros siempre vamos liberando posteriormente módulos temáticos. Ya liberamos el módulo trabajo y en el caso módulo vivienda, que lo liberamos el día de ayer, eh, les señalo que en ese informe están los datos respecto al déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas de la región metropolitana desde 2013 hasta 2022 y hay otros indicadores de carencia de viviendas, por decir de ingreso y para el total regional, que los invito muy cordialmente a que revisen el informe porque es bastante la información estadística que hay ahí. Complementando lo que dice Santiago, en el chat del Zoom les dejé la categoría donde están todas las publicaciones que hace él y también ahí va a quedar colgado el video y la presentación del webinar. Hay otra consulta sobre el mismo tema que dice respecto a las viviendas propias y la imputación, ¿cómo se descuenta el pago de dividendos por conceptos de crédito hipotecario? Julia, ¿me la puede repetir? Respecto de las viviendas propias y la imputación, ¿cómo se descuenta el pago de dividendos por concepto de crédito hipotecario? Es bien pertinente la pregunta porque yo debo reconocer que me la formulé, pero no sé, ya sea en el caso de las viviendas, el de los hogares que viviendan, ya sea en casa propia o propia pagada o propia pagándose, no se hace una discriminación en términos de deducir el dividendo, sino que parejamente se añade una imputación por alquiler, ya sea que esté pagado o pagándose. Sí está en el cuestionario la pregunta, se pregunta respecto. Sí, no me falla la memoria en este aspecto. El cuestionario que hace en 2022 está la pregunta respecto a cuál es el monto de vivienda, pero no hay un ajuste por ese lado, sino que se supone que por el hecho de hogar, vivir en una vivienda que es propia, hay una liberación de recursos por el hecho de no tener que pagar alquiler, pero no se netea respecto del vivienda, hasta donde yo sé. ¿Alguna otra consulta, comentario? Ya, pregunta José Alvial, si vamos a entregar los resultados comunales. Ahí, Santiago, estamos esperando, Sí. ¿cierto? Sí, bueno, muy buena pregunta. Mire, eso debería ser muy pronto. El Observatorio Social se comprometió en el mes muy luego, espero que no pase más allá de diciembre, de entregar los resultados de pobreza de ingresos y multidimensional a nivel comunal, corregidos por la metodología SAE. SAE viene de Small Area Estimation. ¿A qué me refiero? Los datos directos que uno obtiene de la encuesta CACEN tienen los datos directos de pobreza de ingresos multidimensional que uno obtiene de la encuesta CACEN utilizando el factor de expansión comunal tiene un error muestral muy alto. Y lo que realiza el Observatorio Social a través de esta metodología SAE que viene de Small Area Estimation es corregir, cruzar esos datos
esa metodología es un híbrido que cruza datos CACEN directos con datos administrativos y lo que logra es reducir los intervalos de confianza de esas estimaciones, obteniendo datos más confiables. Y este producto debería ser liberado por el observatorio dentro de poco. Esperemos que no pase del mes de diciembre. Una vez que esos tabulados estén disponibles, no les quepa duda que lo vamos a subir a la nube de inversiones para que todos ustedes puedan utilizarlos. Sí, efectivamente. Santiago sigue trabajando en otros informes de CACEN y estamos trabajando en género. Nos preguntan si viene salud. Sí, seguramente vamos a alcanzar a hacer salud, ¿verdad, Santiago? Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo que pasa es que, tal como decía Matías, conforme va pasando el tiempo, los datos se van poniendo viejos, digamos, ¿no? Entonces, como que ya hacer más informes ya no va teniendo mucho sentido. Entonces, sacamos lo más rápido que podemos los primeros, pero ya después, más allá de marzo, es como no tiene mucho sentido, porque va pasando más de un año, ¿no? Pero ahora luego esperamos terminar el género y podríamos ver si ahí sí podemos sacar salud. En todo caso, si sale lo de las tasas, no, Santiago se dedica a lo de las tasas porque entendemos que para los municipios eso es un dato relevante que consideran no solo para los proyectos, además, sino en general. La idea, en particular lo que hace Santiago, no obstante, si tratamos de que de alguna manera ilumine a los formuladores, también entendemos que sirve a los municipios y a los servicios para su gestión en general, ¿no? No es para llevarlo a algo tan específico como podría ser un proyecto. Así que, obviamente, la idea es que oriente más bien política pública, estrategias de desarrollo, planes de desarrollo, y en ese sentido los datos tienen ese carácter también, ¿ya? Así que eso. Parece que sí, ahora no hay más consultas. Hay otra reflexión. ¡Wow! Dice, respecto del indicador 1040 o similares, el que disminuya esa brecha no implicaría necesariamente que el pobre mejora su ingreso. Podría ser que el más rico disminuya su ingreso y el pobre pueda seguir teniendo el mismo ingreso. O peor aún, que el tramo de mejor ingreso aumente y el de pobreza disminuya. ¿Es correcto? Claro, bueno, sí, es correcto, o sea, son conceptos independientes. El concepto de pobreza de ingreso respecto al tema distributivo son, bueno, de alguna forma se toma, pero respecto a la pregunta, sí, o sea, uno podría teóricamente tener un mejoramiento significativo, por ejemplo, en el tema distributivo, en términos de que los ingresos sean mucho más iguales, pero la media sea mucho más baja y haya un porcentaje mayor de población en situación de pobreza de ingresos. Teóricamente eso perfectamente podría ser. Y al revés también. La idea es que quedemos todos más para arriba, no más para abajo. Claro. Ok. ¿Alguna otra consulta, duda? Hay otra consulta respecto a la respuesta entregada de la imputación del arriendo. ¿El dividendo, aunque no se imputó, sí se incluyó en la canasta? No, lo que está en bueno, como le digo, en el cuestionario CACEN se pregunta respecto al dividendo, pero a ver, lo que está no en la canasta, ¿no? La canasta básicamente tiene componentes alimentarios. El resto de los bienes se imputan al componente no alimentario, que es la diferencia entre la línea de la pobreza y el valor de la canasta básica. Lo que se imputa al componente no alimentario es el precio del alquiler, digamos. No está el dividendo propiamente, sino la imputación que se hace a un precio de alquiler. Ok. Bien, parece que sí, ahora estamos. Muchas gracias Bueno, a les todos. agradecemos montones el interés manifestado, tenemos una súper buena inscripción y también hoy día se conectaron, así que nos alegramos montones que sea de interés, entendemos, por lo tanto, que vamos a seguir por este camino, que aparentemente les sirve y entendemos que por eso se inscribieron y por eso asistieron hoy día. Como decía Roberto, ahí en la nube vamos a ir dejando este video y las siguientes publicaciones que se vayan haciendo sobre el CACEN, y cuando estén las tasas, lo más probable es que lo publiquemos o por el boletín o de todas maneras va a estar en la nube disponible. ¿Ya? Así que un gusto haberlo visto hoy día y seguimos en contacto. Chao, chao.
Hasta luego. Muchas gracias a todos por la Hasta luego, presencia. gracias. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Consuelo. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Gracias, perdón. Chao, Mirna, perdona. Gracias. Cuídate. Julia, chao a todos.